hacia las mujeres, la cultura predominante señala que hay que estar en la sombra, que hay que ser sumisas, que no debemos estar presentes. Y lo que hoy requerimos es que lo que ha estado invisible durante milenios y durante siglos se haga presente, es decir, la mitad de la humanidad. Tenemos que estar presentes y la cultura del reconocimiento juega un papel fundamental, porque además se trata de desmontar esa cultura que nos ha separado excluidas en ámbitos privados, cada quien en el ámbito del hogar, cuando lo que requerimos es transformar de fondo a la sociedad. Mi reconocimiento de verdad a la dirección del Partido de la Revolución Democrática, a Claudia Castillo, que ha hecho un trabajo formidable, a Beatriz Mojica, por supuesto a Alejandra Barrales, a las compañeras que están presentes, a todas absolutamente en el Comité Ejecutivo Nacional y las que están en la militancia. Y yo haría unos cuantos comentarios. Hace ya bastantes años, diría a principios de los años 80, aquí está Marcela Lagarde, en la izquierda, todavía no existía el PRD, no teníamos ni siquiera una bola de cristal que nos dijera qué sucedería en el país. Empezamos a plantear en la izquierda, voy a decir en qué partido, porque también eso hay que decirlo en voz alta, en el Partido Comunista, que las mujeres tenían derechos y que tenían que estar presentes en los espacios de decisión. No fue una batalla fácil, porque la visión predominante en la propia izquierda, y hay que decirlo con toda claridad, en el propio Partido Comunista, es que el actor principal del cambio era el movimiento obrero, y todo giraba en torno a los derechos del movimiento obrero, de los trabajadores. Pero ya desde muchos años antes de los años 80, que ahorita les voy a comentar un texto muy relevante que formó parte de ese congreso, muchos años antes de eso, en los años 30, en el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, se formó una gran corriente, y a mí me encanta el nombre, ahora que hablamos de corrientes, bueno, pues ahí había una corriente de opinión. Y esa corriente de opinión en el Frente Único Pro Derechos de la Mujer decidió ponerse un nombre. Era la República de las Mujeres. ¿Qué pedían esta corriente de la República de las Mujeres? Lo que pedían era derechos políticos. Y una de las principales dirigentes de esta corriente, la República de las Mujeres, dentro del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, Concha Michel, tenía una frase que a mí me parece que de manera precisa, extraordinariamente lúcida, esclarecía lo que sucedía incluso en la izquierda, que hablaba de revolución, de cambiar el mundo y de transformación. Decía Concha Michel, las mujeres comunistas, ¿verdad?, tenemos causa común con los hombres de izquierda, causa común, y tenemos causa diferente. Hacía una diferenciación, decía, tenemos causa común y causa diferente. ¿En qué coincidimos? En que hay que cambiar el mundo, en que queremos transformar la vida, en que queremos que se ponga por delante la justicia. Pero tenemos causa diferente porque desde la izquierda se decía que el actor principal de la transformación del mundo eran los obreros. Y estas mujeres empezaron a decir que todos los que tuvieran un motivo para cambiar el mundo también eran actoras y actores principales. Y entonces yo diría que los antecedentes del feminismo ya estaban ahí, hablaban de que había que cambiar el mundo a partir de cambiar la propia condición de las propias mujeres. Esto había que transformarlo. Y años después, a principios de los años 80, en el Partido Comunista se dio un gran debate, porque el feminismo había irrumpido con una enorme fuerza en el mundo. Es uno de los signos del siglo XX, la presencia del pensamiento feminista, y en los propios partidos de izquierda el pensamiento feminista empezó a atraer a las propias mujeres. Pero ¿qué decían?
aquellos grandes dirigentes a quienes yo de verdad les expreso, la mayoría ya no viven, un enorme respeto y cariño, pero su planteamiento era que hablar del feminismo era parte del pensamiento pequeño burgués, que era hacerle el juego al pensamiento pequeño burgués y al imperialismo. ¿Cómo era posible que habláramos de feminismo? Hasta resultaba una mala palabra desde la izquierda y también desde la derecha, la palabra feminismo. Y claro que era una mala palabra porque cimbraba todo, movía todos los cimientos sobre los cuales se había construido una estructura de dominación y de control de género. Y esa atraviesa todos los partidos, todas las clases sociales y toda la vida y todo el mundo. Bueno, en ese congreso se elaboraron tesis para ser discutidas. Y una de estas tesis, por primera vez, habló de que las mujeres viven una situación de subordinación, de exclusión y de marginación frente al Estado, en el mundo público y también en el privado. Bueno, se empezó a sacudir los cimientos del pensamiento predominante. Marta Lamas jugó también un papel muy interesante, yo recuerdo, en uno de esos grandes festivales que hacíamos con el periódico Oposición, que se llevaban a cabo en el Auditorio Nacional, con foros, con discusión, con música, con debates, y las mujeres decidimos poner nuestro stand. El lema del Partido Comunista, como todas ustedes saben, bueno, es un decir, todas son muy jóvenes, excepto unas cuantas que venimos del siglo pasado, y el lema del Partido Comunista era: proletarios de todos los países, unidos, únanse, proletarios de todo el mundo. En el stand que armamos ahí en el Auditorio Nacional, en ese festival del periódico Oposición, le pusimos afuera un título, y el título era: proletarios de todos los países. ¿Quién lava sus calcetines? Pues las mujeres. Evidentemente que lo que queríamos era sacudir y decir: después del proletario, después del obrero, hay alguien que vive una subordinación que tiene que sacudirse y examinarse. Son las mujeres. Y hay entonces una serie de exclusiones, de subordinaciones que tienen que irse desmontando y visibilizarse, porque en la medida en que se visibilizan, entonces podemos transformar el mundo. Y por eso también lo que el feminismo de los años 70, 80 empezó a plantear, que lo privado es público, resultaba fundamental. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar la vida pública y la privada. Si solo quisiéramos cambiar la vida pública, estaríamos cometiendo un gran error, porque no iríamos al fondo de las transformaciones. Hay que cambiar, desmontar la vida pública y la privada, porque incluso cuando las mujeres han salido a la vida pública, o hemos salido a la vida pública, todas somos mujeres públicas, las que estamos aquí, todas somos mujeres públicas. Hasta estas palabras eran palabras malas hace un tiempo. ¿Cómo que mujeres públicas? Si las mujeres tienen que estar en su casa, cuidando a los niños, teniendo hijos, atendiendo al marido, si son nobles, abrigadas, buenas personas, todas aquí somos mujeres públicas. Cuando las mujeres empezamos a salir a la actividad pública, a la vida pública, al trabajo, a ocupar espacios, lo que no cambió fue la vida privada. Y entonces también el feminismo lo que planteó es que era inaceptable que las mujeres tuviéramos una múltiple jornada de trabajo, y por eso hay que cambiar la vida pública y la vida privada, el mundo público y el mundo de lo privado. Todo eso lo tenemos que desmontar. ¿Qué es lo que se ha hecho desde la izquierda? Y yo aquí sí hablo de un gran mérito de la izquierda. Sí, igual que con mujeres de todas las ideologías y de todos los partidos y de todas las corrientes, plantear que debemos estar en espacios de decisión. Ahí yo diría tenemos una causa común: estar en todos los espacios públicos. Hoy, por ejemplo, sobre la paridad, se ha creado un movimiento en México en estos días al que llamamos el de las paritaristas. Somos las paritaristas, queremos igualdad, pero yo digo, tenemos que ir más allá.
porque en el caso de la izquierda lo que planteamos es que el empoderamiento político, que es fundamental, es insuficiente si no cambiamos también la vida en el ámbito de lo privado. Y ahí entra un debate que además es pertinente, que está bien que se dé cuando aquí nuestras compañeras, Angélica y las demás, con toda la comisión hablamos del Estado laico. Estamos hablando no de una expresión como artículo de fe, estamos diciendo un Estado laico que garantice nuestro derecho a decidir sobre nuestra vida y sobre nuestro cuerpo y nuestra maternidad. Y ahí es en donde viene el debate. Vamos a cambiar la vida pública estando en espacios de decisión y también el ámbito privado, cambiando el tiempo de las mujeres y de los hombres para que compartan lo que se hace en el hogar y compartamos los espacios públicos. Se va a respetar por fin nuestro derecho a decidir cuándo y cuántos hijos queremos tener. Son los grandes temas que todavía siguen vigentes. Bueno, incluso en el ámbito de los espacios públicos, en donde se ha avanzado tanto, en donde ya se reformó el artículo 41 constitucional, ya no solo el cuarto, que hablaba de igualdad jurídica, sino el artículo 41 que habla de igualdad política y que establece la obligación de que los congresos locales y federal se integren de manera paritaria. Y esto ha significado, como bien se decía aquí, una serie de acciones del Tribunal Federal Electoral que son formidables y que en el ámbito municipal ha significado la lucha por la inclusión y por la paridad. Todavía hay resistencias. Hace unas cuantas semanas, mujeres que participamos en un grupo que se llama Mujeres en Plural, ahí Angélica ha estado muy activa y también Ceci Lavalle y todas las que forman parte de este grupo Mujeres en Plural, veíamos con indignación y con horror cómo la presidenta municipal de Chenaló, en Chiapas, fue expulsada a pesar de que ganó las elecciones y amenazada de muerte, y cómo no puede asumir una responsabilidad que además le otorgó la ciudadanía con el voto, la ciudadanía de Chenaló. Efectivamente, por eso el planteamiento de luchar en contra de la violencia política es pertinente, pero está también la violencia que se ejerce contra las mujeres, efectivamente por las violaciones, pero también porque hay una ofensiva para que no decidamos sobre nuestra vida y sobre nuestra maternidad. Ha sido una batalla paulatina la que se ha venido librando para que se reconozca que ese tipo de violencias son inaceptables. Y por eso yo digo, el poder político es fundamental y usarlo también resulta relevante. ¿Para qué estar en espacios de decisión? ¿Para qué estar en las cámaras? Para que cambien las leyes, para que cambien las normas, para que haya presupuestos. De esa manera es como, por ejemplo, el delito de violación se convirtió en delito grave. Fue en 1988 que se logró que cambiara el Código de Procedimientos Penales para que se convirtiera en delito grave, porque desde la Cámara de Diputados recibimos a mujeres víctimas de violación tumultuaria en el sur de la Ciudad de México por policías judiciales federales al mando de Coello Trejo. Y el valor de esas mujeres para denunciar lo que permitió que se cambiara el Código de Procedimientos Penales y pasara de ser un delito menor a un delito grave. Y también la muerte de miles de mujeres a manos de agresores es lo que permitió con la batalla, en acuerdo con legisladoras federales, que se tipificara el feminicidio. La palabra feminicidio no existía. Los grandes juristas llegaban a la Cámara y le preguntaban a Marcela Lagarde, que es la autora de ese concepto, que les dijera en qué texto, en qué gran volumen, en qué clase o cátedra de derecho había ella encontrado la palabra feminicidio. Eso no existía y era inaceptable que se quisiera utilizar jurídicamente. Pero el mundo ha cambiado por la fuerza de la decisión de las personas y en este caso de las mujeres. Y feminicidio es visibilizar una violencia en contra de las mujeres que las matan, que las priva de la vida.
Yo quiero terminar señalando unas cuantas cosas. Estar en los espacios de decisión, si hay conciencia de género, si hay compromiso de género, sí puede ayudar a cambiar las cosas. No de manera permanente. Esta es una lucha que tendremos que seguir dando porque las tradiciones, la manera de ver el mundo es milenaria. Las resistencias son gigantescas. Quienes hemos estado en espacios de gobierno, bueno, yo les puedo decir en el caso de Zacatecas, ¿qué impulsamos? Los presupuestos con perspectiva de género, un modelo de igualdad de género al interior del gobierno, políticas públicas con perspectiva de género. Bueno, llegó un momento de varios meses en Zacatecas en el que quien presidía la Cámara de Diputados local era una mujer. El Poder Judicial, el Tribunal Judicial estaba presidido por una abogada, una mujer. El Gobierno del Estado por una mujer, el Instituto Electoral por una mujer y el Tribunal Estatal Electoral por una mujer. Es decir, todos los poderes estaban presididos por mujeres. Claro que había un escándalo, decía, pero ¿cómo es posible que todos los poderes estén encabezados por mujeres? ¿Cómo es posible que durante milenios más de la mitad de la humanidad haya estado excluida de esto? Sin embargo, terminó ese gobierno y vino el retroceso. El modelo de igualdad de género en el gobierno se acabó, las políticas públicas con perspectiva de género se acabaron, los presupuestos con perspectiva de género también, y por eso eventos como este y presencia de compañeras nuestras en el Senado, por ejemplo, yo veo permanentemente a Angélica de la Peña dando una batalla inteligente e informada con gran calidad. Es fundamental, porque si no se mantiene esta batalla con gran calidad, con nuestras compañeras dirigentes del partido o las académicas que hacen una aportación espléndida, nuestras dirigentes en todos los lugares, entonces los avances que logremos pueden retroceder. Y sin embargo, a pesar de las resistencias, se mueve. A pesar de todo, se mueve el mundo. Ahí están, por ejemplo, 3 de los países más poderosos del planeta. Está Inglaterra, Gran Bretaña, gobernado hoy por una mujer. Ahí está Alemania, gobernado por una mujer. Y muy seguramente los Estados Unidos será gobernado por una mujer. Y sin embargo, se mueve, a pesar de las resistencias y a pesar de que la misoginia sigue existiendo. El ejemplo lo ha puesto América Latina. Ha habido una mujer presidenta en Panamá, ha habido una mujer presidenta en Costa Rica, una mujer presidenta en Chile, que luego ahora vuelve a ser presidenta, una mujer presidenta en Argentina y una mujer presidenta que fue guerrillera y luchó en contra de la dictadura y fue torturada en Brasil y que ha sido víctima no solamente de una vendetta política, sino también de misoginia, Dilma Rousseff. Entonces, se mueve resistencia, hay que mantener la batalla para que el mundo de verdad cambie, el mundo de lo privado y el mundo de lo público, y que aspiremos, como decía Rosario Castellanos, esta gran chiapaneca, esta gran poetisa, decía, tiene que haber otra manera de ser, otro modo de ser humano y libre. Tiene que haber otra manera de ser. Felicidades, muchas gracias.